El tema de hoy, el verdadero arrepentimiento. El ser humano por naturaleza comete pecados donde quiera que se encuentre, ya sean estos en forma voluntaria o involuntaria. De todas maneras son actos que violan la voluntad de Dios, faltan a su obediencia y transgreden la ley divina. En un sentido estricto, cualquier falta u omisión contra la autoridad del Creador es un pecado que nos distancia de Dios, y para recibir la salvación eterna y conservarla, es necesario obtener el perdón de Dios por los pecados cometidos. Pero antes debe haber un arrepentimiento de parte del pecador. Sin arrepentimiento no hay perdón. Cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, dijo: «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado», Mateo 4:7. Y en el Evangelio de Marcos 1:15, dice: «Se ha cumplido el tiempo», dijo el Señor, «el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas». El arrepentimiento es uno de los principios del Evangelio. Es mucho más que limitarse a reconocer que ha pensado o ha obrado mal. Significa un cambio de mentalidad, de propósito o de actitud con respecto a Dios, a Cristo y a sí mismo como pecador. Es precisamente apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. El arrepentimiento es la convicción de culpabilidad producida por la aplicación de la ley divina al corazón por el Espíritu Santo. Es lamentar haberse apartado del santo mandamiento y haberse contaminado personalmente. Es también un dolor verdadero por el pecado, acompañado por un sincero esfuerzo por no volver a cometerlo. El verdadero arrepentimiento se refiere a que la gente que ha pecado no peque más. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:28, «El que robaba, no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados». Cierro comillas. Solo cuando alcancemos la purificación y transformación de nuestras actitudes corruptas, como el engaño, la mentira, la arrogancia, la maldad y más, y seamos capaces de obedecer y amar completamente a Dios, podremos decir que tenemos verdadero arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos en forma genuina, un arrepentimiento de corazón, no solo de palabra. Veamos este caso del apóstol Pedro, quien negó al Señor Jesús por 3 veces. Cuando escuchó el tercer canto del gallo, sintió mucho dolor por haber traicionado a su maestro. Tal vez la voz de su conciencia le decía: «Pedro, ¿por qué lo hiciste?». Tal vez sentía necesidad de misericordia, compasión y perdón. Lo cierto es que el apóstol salió y lloró amargamente. Lucas 22, 61, 62. Esto es arrepentimiento. También en la parábola del hijo pródigo, como sabemos, este pidió su herencia, la malgastó y quedó sin nada. Entonces se dio cuenta del grave error que había cometido. Dice la Sagrada Escritura, comillas, «y volviendo en sí, el hijo pródigo dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundante pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Cierro comillas. Lucas 15, 17, 19. Hubo arrepentimiento. No se debe confundir el arrepentimiento con remordimiento, porque son dos cosas diferentes.
El remordimiento es un sentimiento de culpabilidad que queda en la conciencia de una persona después de realizar una mala acción. Es un pesar interno, una inquietud, un desasosiego, una intranquilidad que siente esa persona después de lo hecho. Ejemplo de remordimiento es el de Judas, el discípulo que traicionó al Señor Jesús. No sintió arrepentimiento, sino remordimiento por la culpabilidad, y eso lo llevó a suicidarse. El verdadero arrepentimiento requiere de una fuerza de voluntad inquebrantable, pues nuestra naturaleza pecaminosa y nuestras debilidades nos pueden llevar nuevamente a caer en aquello de lo cual nos arrepentimos. En un caso como este, se podría decir que el arrepentimiento no fue verdadero. Son tres los elementos que constituyen el arrepentimiento. Primero, lo intelectual. El arrepentimiento comienza con el reconocimiento del pecado. Primera de Juan 1:8. Es cuando la persona comprende que no está en buenas condiciones con Dios, no está a cuentas con el Señor. Segundo, lo emocional. Consiste en la acusación a sí mismo y dolor sincero de haber ofendido a Dios. Segunda de Corintios 7:10. Y tercero, lo práctico. Es cuando se vuelve por completo la espalda al pecado y se camina en la dirección de Dios. En consecuencia, si queremos entrar en el reino de Dios, es necesario arrepentirnos y confesar nuestros pecados y huir o distanciarnos de todo lo malo. Solo desechando nuestras actitudes corruptas y no pecando más, podemos ser personas que se arrepientan de verdad. En Hechos 3:19 dice, comillas, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Cierro comillas. Y el Señor Jesús dijo, les digo que así es también en el cielo. Habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Cierro comillas. Lucas 15:7. Arrepiéntete de corazón. Vuélvete a Dios, que está con los brazos abiertos, esperándote con el perdón. Dios los bendiga.